observen ese cable par trenzado tiene 4 pares, ¿de acuerdo? Igualito, nosotros agarramos un cable de red y lo cortamos, vamos a encontrar que tiene 4 pares. Primero, los colores de esos pares forman parte de un estándar. Cuando vimos el modelo de referencia OSI, ahí habían un slide donde decía organizaciones importantes para la estandarización de las redes. Y salía OSI, salía IEEE, salía la Unión Internacional de Telecomunicaciones, salía ANSI, y salían varias. Y una de ellas era la EIA-TIA. Son dos instituciones en el mundo que se han juntado para crear los estándares de cableado. Para el tema de cableado estructurado, existen dos organizaciones que son la EIA-TIA, que crean lo que le llamamos las normas de cableo estructurado y les asignan códigos, ¿de acuerdo? Para cableado estructurado de redes LAN se utiliza la norma EIA-TIA 568 y también la 569. La 568 es toda la normatividad de los cables, o sea, para cable de red par trenzado, para cable coaxial y para fibra óptica. La última versión de la EIA-TIA para redes LAN ya descarta el cable coaxial, solamente encontramos el par trenzado y la fibra óptica. Ese es un punto. La EIA-TIA 569 tiene que ver con todo lo que es la normatividad para la ductería, canalizaciones y ductería. Entonces, ¿de qué material tienen que ser las canaletas o los conduits que están en la pared? ¿Cuál es el ángulo de curvatura máximo permitido? Eh, Toda esa normatividad que tiene que ver con ducterías, canalización de cables en un edificio, está normalizado. O sea, yo tengo que respetar esa norma para que mi cableado pueda pasar por una auditoría y por lo que se le llama una certificación de que está bien instalado. ¿De acuerdo? O sea, para tener en cuenta de que esos colores, esas vueltas, e incluso toda la canalización, los espacios que separan un cable de otro, o cuánta curvatura le puedo dar si es que el cable tiene que voltear en una esquina, todo eso está normalizado por la IATIA 568 y 569. No se preocupen ahorita en memorizarlos, pero sí debe estar claro de que todo esto está normalizado. Y si alguien se quiere especializar en la capa física, es decir, en la parte cableado, pues esa es toda una rama que incluso no necesariamente un administrador de red debe conocer. Eso es para los que quieren especializarse netamente en la parte de instalación de cableado. Un administrador de red, que es un poco lo que buscamos formar con los cursos redes 1 y 2, no se centra tanto en la parte de instalación de cableado, sino en conocimientos mínimos que sí son importantes para que nosotros podamos subcontratar a un tercero que se encargue del cableado. Entonces, miramos de nuevo el cable. Algunas cosas básicas técnicas sí tenemos que conocer. Ese cable tiene esos 4 colores. Si yo consigo, me dan otro cable que tiene otros colores, tengan la certeza de que no es un cable de red, es cualquier cosa menos un cable de red, porque los cables de red en principio tienen esta cantidad de colores. Luego de eso hay diferentes marcas. Ahora, les decía que en las redes pueden trabajar a 100 megabits, 1000 megabits, 1 gigabit. En las redes que trabajan a 100 megabits por segundo, llamadas redes fase Ethernet, de hecho, solamente se utilizan dos de estos pares. Se utiliza el par verde y el par naranja, ¿correcto? El par verde y el par naranja. Estos pares se utilizan uno para transmisión y el otro para recepción, mientras que el par marrón y el par azul no se utilizan para el envío de datos. Entonces, para redes de 100 megabits por segundo, estos son los dos únicos pares que realmente están enviando y recibiendo datos. Para redes de 1000 megabits por segundo o de 10.000 megabits por segundo, ahí ya empezamos a utilizar los 4 pares. ¿De acuerdo? Ese es un tema a tener en cuenta. Entonces, en las redes de 100 megabits por segundo, solamente usamos el cable, el par verde y el par naranja. Mientras que el par marrón se le llama par de respaldo, par de backup, por si se rompe alguno de estos, lo reemplazo temporalmente. Y el par azul se utilizaba en sus principios hace varios años atrás cuando usábamos telefonía analógica en las empresas.
se utilizaba como un cable por donde yo podía enviar voz analógica. Ojo, no voz sobre IP, sino voz analógica. Entonces, en un mismo punto de red yo podía poner una computadora o sacaba la computadora y en su lugar ponía un teléfono analógico. Y del otro extremo, en vez de ir a un switch, iba a una central telefónica. Entonces, ese era un cable para que el mismo cableado me pueda servir para habilitar un punto para computadora o haciendo los cambios correctos, ese mismo cable me servía para un punto de teléfono analógico. Ya hoy en día las empresas casi no usan teléfono analógico, por eso se está dejando de aplicar y más bien se usan ahora esos dos pares adicionales para incrementar la velocidad de transmisión en un punto de red y llegar a velocidades de transmisión de 1000 megabits por segundo. ¿De acuerdo? A tener en cuenta entonces ese detalle. Entonces, ¿por qué explico eso? Porque lo que viene a continuación tiene que ver mucho con, con- con el concepto de implementar un cable directo a un cable cruzado. ¿Correcto? Entonces aquí vemos una imagen en donde yo tengo una computadora PC1, una computadora PC2 y una computadora PC3. En la esquina o en la parte inferior derecha ustedes ven una imagen con el puerto de red de una computadora con sus 8 pines y esto se conoce como el pin out, la salida de pines de los cobres. Y como pueden ver aquí el pin 1, el pin 2, el pin 3 y el pin 6 son los pines de transmisión y recepción respectivamente. Transmisión positiva, transmisión negativa, recepción positiva y recepción negativa. Y ven que estos están con un guión porque en conexiones de tipo fast Ethernet, los pines 4, 5, 7 y 8 no llevan energía, no llevan datos. Entonces yo necesito solamente 4 cables, es decir, 2 pares para la transmisión y para la recepción de los datos. Las cajas que se encuentran en el medio vienen a ser los switches Ethernet, y yo he representado en la imagen solamente 2 pares, porque el ejemplo que estamos planteando solo requiero 2 pares, uno para transmisión y otro para recepción. Usar el par naranja para transmisión y el par verde para recepción no es algo obligatorio. La norma me permite que yo pueda elegir si quiero usar el par naranja para transmisión o el par verde para transmisión. En el ejemplo estamos usando el par naranja para transmisión. La norma le asigna códigos, de hecho. Le llama el código T568A cuando tú utilizas el par verde para transmisión y el código T568B si tú deseas utilizar el par naranja para transmisión. Entonces, en esta imagen yo puedo deducir que aquí el par que estoy utilizando para transmisión es el naranja y por lo tanto podríamos afirmar que aquí estamos aplicando el código de colores T568B. Eso es lo que uno inmediatamente en este gráfico puede visualizar. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que de PC1 yo necesito enviar un mensaje dirigido hacia PC2. Entonces, este mensaje que vamos a enviarlo a PC2, ¿por qué pines tendría que salir? Entonces, vamos a hacerle un clic para que el mensaje salga. Sale el mensaje por los pines de transmisión y se va por el par naranja. Viaja por el cable y llega hasta el otro extremo donde está conectado a un switch. Y en ese switch ingresa obviamente también por los pines 1 y 2, porque estábamos usando un cable directo, en donde el par naranja está conectado a los pines 1 y 2 de mis conectores. Para que la computadora PC2 pueda recibir este mensaje, mi switch no puede enviarle el mensaje, no tiene sentido que se lo reenvíe o se lo derive por los pines 1 y 2, porque si se lo enviara por los pines 1 y 2, entonces el mensaje estaría llegando a los pines de transmisión de PC2 y transmisión con transmisión no conversan. Para que PC2 pueda recibir este mensaje que ha enviado PC1, el switch tiene que reenviar el mensaje por los pines 3 y 6, para que de esa manera la computadora PC2 reciba el mensaje por los pines de transmisión. Entonces, las interfaces que tienen las computadoras, vamos a utilizar aquí la pluma, las interfaces que yo tengo aquí se les conoce como interfaces dependientes del medio, MD, MDI. Estas interfaces son interfaces dependientes del medio.
Y las interfaces que tenemos aquí en el switch, más bien, se les conoce como MDI. Ayuda mucho ahí el mouse. MDI cruzada, ¿correcto? Entonces, en el switch tenemos interfaces MDI cruzadas, porque lo que entra por pines de transmisión siempre sale por pines de recepción. El switch siempre va a cruzar transmisión con recepción. Por ello, sus interfaces se les conoce como interfaces MDI cruzadas. Mientras que en el lado de las PCs se le conoce interfase dependiente del medio, porque si tu medio es de cobre, entonces tendrás una interfase como la que estamos viendo. Si tu medio es de fibra óptica, tendrás otro tipo de puerto. Y si tu medio es inalámbrico, tendrás una antena y un radiotransmisor. Entonces estas interfaces dependen del medio. Por eso el nombre tiene sentido. Es una interfase dependiente del medio. Es para explicarlo de una manera sencilla. Ahora, en el segundo ejemplo, vamos a mostrar, quiero enviar un mensaje, pero desde PC1 hacia PC3. Y la diferencia es que podríamos asumir, por ejemplo, para entender mejor esto, PC1 y PC2 podrían estar en el piso 1 y PC3 podría estar en el piso 2 del mismo edificio. Y yo necesito enviar un mensaje y pasar a través de dos switches. En todo momento estoy utilizando los cables de red directos. Veamos qué es lo que ocurre aquí cuando simulamos el escenario. Sale el mensaje por los pines de transmisión, llega al switch, pero esta vez el switch lo tiene que reenviar al siguiente switch del piso 2. Entonces, conmuta aquí los pines de transmisión con recepción y el mensaje sale por los pines 3 y 6, que son los pines de recepción. Luego llega al switch del segundo piso o al siguiente switch y este switch hace lo mismo. Su interfase dependiente del medio cruzada nuevamente invierte y reenvía por los pines de transmisión. En conclusión, PS3 recibe el mensaje en sus pines de transmisión y por lo tanto no se pueden comunicar. Esta es una simulación teórica que he hecho con la presentación porque en la realidad eso no ocurre, ya que al conectar dos interfaces dependientes del medio cruzadas con un cable de este tipo, de hecho el puerto del switch ni siquiera enciende, o sea, simplemente se queda apagado como si no hubiera conectado el cable, porque esto de por sí, si fuese posible que yo lo deje de esta manera, generaría obviamente un error de comunicación. Entonces, con este tipo de cables entre los dos switches, yo no puedo implementar la comunicación en base al funcionamiento que hemos mencionado de que estoy usando interfaces dependientes del medio cruzadas. ¿De acuerdo? Para poder solucionar eso, la norma nos dice que los switches deben interconectarse mediante un cable especial llamado cable crossover, también conocido como cable cruzado. Y este cable cruzado, ¿qué es lo que hace? En su confección de este cable, implica que los pines 1 y 2 en un extremo se conecten en el otro extremo del cable con los pines 3 y 6. Y los pines 3 y 6 del extremo 1 con los pines 1 y 2 del extremo 2. Entonces, este es un cable de confección especial que internamente cruza los pines de transmisión y recepción. Y si yo repito la simulación, entonces envío el mensaje nuevamente a PC3, el mensaje llega por pines 1 y 2, se invierte a los pines 3 y 6, sale y el cable lo regresa a los pines 1 y 2 del siguiente switch. El siguiente switch lo pasa a los pines 3 y 6 y el mensaje finalmente llega a los pines de recepción de mi computadora PC3. ¿Correcto? Entonces, el cable cruzado me ayuda a superar esa dificultad que tenía entre los switches. La confección de un cable cruzado es una construcción en la que yo tengo que invertir los pines de transmisión con los pines de recepción. Ahora, desde el punto de vista técnico y, digamos, operativo de implementar el cable, para que no tenga yo que memorizarme cuál es el pin de transmisión positivo, transmisión negativa, recepción positivo y recepción negativa, existe una buena práctica conocida como los códigos de colores. Por eso es que tienen esos colores los cables.
la norma T568A y T568B me sugieren un código de colores que hace que yo pueda implementar rápidamente un cable directo o un cable cruzado sin tener que aprenderme qué significa cada uno de estos pines. Y ahí lo podemos ver, ¿no? Ahí ustedes ven, ahora sí se entiende quizás un poco más esta codificación de colores que están viendo ahí. El código de colores T568A tiene esa disposición verde, bueno, blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, marrón, marrón. Y el código de colores T568B, blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, marrón y marrón. Entonces, cuando yo voy a conectar, voy a confeccionar mi cable de red, en un extremo, ¿no? Cuando voy a ponchar el conector con la herramienta de crimpado, voy a colocar el cable con la disposición del código de colores de la norma A o de la norma B. Yo voy a elegir cuál. Como les digo, no es obligatorio usar ni la norma A ni la norma B, usa uno el que más le parece. Ninguno funciona mejor que el otro. Si yo quiero armar un cable directo, entonces debo respetar el mismo código de colores en el extremo 1 y en el extremo 2. Y si quiero armar un cable cruzado, es tan simple como usar el código de colores T568A en un extremo y el código de colores T568B en el otro extremo. Si nosotros vemos aquí la diferencia entre el código de colores T568A y T568B, es simplemente que los pares 2 y 3 están invertidos, es decir, los pares naranja y verde están invertidos. En otras palabras, estoy invirtiendo transmisión con recepción. Esto es lo que la norma ha establecido para poder implementar un cable directo o un cable cruzado.